¿Cómo le va? Horacio Karin Cohen lo saluda a propósito de este video que ahora estamos conociendo de lo que pasó en la cabina del choque de Temperley. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, cuénteme, Horacio, ¿qué le pareció a usted cuando vio estas imágenes, si es que las pudo llegar a ver? ¿Es así? Nada en especial, digamos que el trabajo del ayudante conductor es algo muy común porque es la forma que se tiene para poder hacerse dentro de la especialidad, ¿no? No le entendí. El cambio de conducta. Está demostrando el grado de locura que hay del ministro Randazzo en decir que hay cuestiones vinculadas a mafias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Horacio, espere que va muy rápido, Horacio. Un error humano, sí. Un error humano que no debió haber ocurrido jamás si estuviera instalado el sistema de prevención, el sistema de enclavamiento. Es decir, si la señal está a peligro, si la señal está a peligro en un andén y la vía de adelante está ocupada, como en este caso que venía una locomotora a tomar la formación del andén 9, jamás debió haber salido ese tren hacia la vía ocupada. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La señal tiene un enclavamiento que si está a peligro tiene que estar abierto un cambio que da a una vía que da para golpes. Hay un error humano claramente, pero también hay una falla estructural por parte de la empresa y obviamente de la CNRT que no controla, como debe controlar, el sentido de seguridad del entramado de las señales de vía. Eso está claro, ahora queda muy claro, más que claro, que hay una falla estructural de la empresa que por falta de mantenimiento no tiene un enclavamiento de señal y queda claramente, pero muy claramente detallado la falsedad ideológica del ministro Randazzo al echarle la culpa al sindicato de pretender hacer algún tipo de daño, porque hay una falla humana y hay una falla estructural de la empresa y del Estado al no controlar a la empresa. Horacio, ¿usted escucha? Sí, yo lo escucho. Bien, me tiró una enorme cantidad de datos que me gustaría ir de a poquito. Somos personas que no conocemos el funcionamiento y está muy bien que usted se pare y nos cuente. Espere, Horacio, oiga, porque si no, no podemos. A ver, me dice, nosotros vemos un video que hay dos personas que se intercambian de lugar. ¿Eso está permitido o está prohibido? Sí, está permitido porque si no, ¿cómo aprende el ayudante conductor a conducir? Listo, entonces ya Randazzo ya es un tema que está mal lo que dice el ministro, que está prohibido por el reglamento. Usted me está diciendo que está permitido. No. A ver, diga. Estoy diciendo, el reglamento que consigue conductor y el ayudante colabora. Bien. Pero en la actividad, históricamente, el ayudante de conductor se le da a la conductora para que pueda ir aprendiendo la actividad, si no va a ser muy difícil que el hombre pueda tener, ¿cómo podemos decirlo? Para ser conductor usted tiene que tener, antiguamente tenía que tener 4 años de permanencia en la categoría anterior. Sí. ¿Para qué? Para que tuviera experiencia, para que se fuera enseñando de a poco. Luego eso desapareció y luego se impuso 1 año y 2 años. Bien. De ayudante de conductor para ser conductor. Bien. Esto, digamos, no es que esté permitido en el sentido de que pueden conducir los ayudantes de conductor. Correcto. No Ahora. eso. Tiene que hacerlo siempre supervisado por el conductor, porque si no va a ser muy difícil que ese hombre esté en condiciones el día de mañana de ser conductor. Correcto, ¿sí? Está bien. Ahora, punto 2, la señal roja, que se ve claramente que se señaliza en el video que mostró Randazzo, la vía el conductor por cómo estaba ubicado. ¿Usted qué cree que pasó? No vio la señal, no escuchó la desesperación de 11 veces que tenía el controlador para decirle que pare. ¿Por qué pudo usted cree haber pasado? No, primero hay que saber si técnicamente andaba la radio dentro de la locomotora. Le explico. En ese ferrocarril existen 2 frecuencias de radio, una para los trenes eléctricos y otra para los trenes diésel. Sí. Si no sería un desastre, digamos, la comunicación y ese tipo de cuestiones. Independientemente de esto, le digo, la radio no es el mecanismo de circulación del tren. La radio está habilitada únicamente para los servicios de trenes con sistema canadiense, para la carga. Simplemente ayuda, colabora, pero hay que ver si estaba funcionando. Por eso nosotros decíamos que era muy apresurado lo que decía el ministro respecto de la responsabilidad que le tuvieran al personal de conducción y bueno, totalmente una locura decir las barbaridades que dijo contra el gremio, que esto estaba, pergeñado para generar daño o cosa por el estilo, ¿no?
Caminos, ¿ustedes pudieron poner, como gremio, Caminos, Caminos, ¿ustedes pudieron ponerse en contacto con las dos personas de su gremio, con el conductor y el motorman, con Sánchez y Navarro? Personalmente no, los compañeros de la seccional sí tuvieron contacto con ellos porque los llevaron a la Guardia Médica. ¿Y qué decían ellos? Al sistema médico de la aseguradora de riesgo de trabajo, porque sufrió un accidente, hasta el punto que se tuvo que hacer una denuncia por falta de atención de la empresa de aseguradora. Pero puntualmente, ¿qué dijeron ellos? Personal médico para atender la sutura que necesitaba hacerse el compañero y fue desatendido por la aseguradora de riesgo de trabajo. En ese contexto sí se tuvo cierta información, pero el gremio no puede dar esa información hasta tanto no intervenga la pericia judicial, porque realmente, la pericia de la empresa, porque si no hace una mala intervención el gremio. Además, siempre, todo lo que se diga tiene que ser sujeto a pericia oficial, porque si no, digamos, estaríamos creyendo solamente en la palabra. Y como ahora hay elementos técnicos como las cámaras, ¿qué nos cuesta esperar a que toda la pericia se haga antes de hacer estas barbaridades que hace el ministro Randazzo de victimizarse él como persona, como candidato, qué sé yo, más que importarle lo que está sucediendo, más que preocuparse por los accidentados, por los trabajadores accidentados y por el público accidentado? Claramente esto detalla que hay un error humano y se cae absolutamente la patraña del ministro Randazzo en pretender inculpar a los compañeros como prácticamente delincuentes y al sindicato como promotores de delitos. Pero para nosotros que quizás no entendemos tanto del sector ferroviario, usted habló de una falla humana. ¿Cuál es la falla humana que usted advierte al ver este video? ¿Solamente el intercambio de posiciones o también alguna otra situación? Las vías, ¿no? No, o sea, por lo que yo tengo entendido, los compañeros han aceptado que han traspuesto una señal a peligro, por un lado, y por el otro lado, al hacer esto, al tener una falla de transponer una señal a peligro, lo que queda demostrado es la falta de seguridad en el tránsito ferroviario. Lo explico, es sencillo, así como en los trenes eléctricos en el ferrocarril Roca hay un dispositivo en el pie de la señal que automáticamente desacelera el tren y lo frena. En los trenes dicen que esto no existe, pero sí existe desde hace muchísimo tiempo y antes de los trenes eléctricos, desde la época de la máquina a vapor, que si un tren está detenido en la plataforma número 10 y está ocupada la vía de adelante, la vía o sea, para transponer hacia la otra estación, está ocupada, tiene que estar la señal a peligro y esa señal tiene que estar protegida por un cambio. Ese cambio está abierto y va a una vía con paragolpe. En otros lugares, en vez de haber un paragolpe, directamente hay un pedacito de vía nada más que se llama trampa y el tren descarrila. ¿Me explico? Sí. Esto se llama protección, esto se llama enclavamiento. Ese enclavamiento por falta de mantenimiento en el ferrocarril lo han suprimido para no gastar tanto tiempo. Eso hay un error claramente de la empresa por no mantener los sistemas de seguridad, que se llama enclavamiento de seguridad de señales, y por el otro lado una falla muy garrafal de parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte por no hacerle multas a la empresa por la falta de mantenimiento. Esto que le estoy diciendo no es porque sí, no es porque los ingleses lo hicieron porque se lo ocurrió, no, es precisamente por la posibilidad de la falla humana, porque somos humanos, ahí está la posibilidad de fallar, y ante esa falla humana, ¿qué hacían los ingleses? ¿Qué hacían los japoneses? ¿Qué hacía la gente que estaba al frente de las grandes industrias ferroviarias? Así preservaba la integridad física del personal, del tráfico, de las personas, de los pasajeros, y hacía una prevención técnica. Absolutamente todas las formaciones tienen que estar protegidas por dos señales a peligro y una precaución. En este caso, como no estamos en zonas de tráfico, sino que estamos detenidos en una estación, la protección tiene que ser por una señal y por este cambio que tendría que estar abierto al desvío. Esto no ocurrió por falla de la empresa y por falla de la CNRT que dirige el señor Randazzo. O sea, la falla humana, usted dice, Caminos, es de seguridad de tránsito ferroviario, es de la empresa por no habilitar una vía alternativa. Ramón, es un conjunto de cosas. Hay una falla humana que al ocurrir debió haber sido protegida por el enclavamiento de señales. El enclavamiento de señales no está funcionando y esto es lo que ocasiona que la falla humana genere un accidente. Hay una responsabilidad compartida de la empresa y por supuesto del personal de producción, pero está muy lejos de ser lo que
aseguraba y decía y afirmaba el señor ministro Randazzo, decir que esto era un sabotaje. Ahora va a venir una etapa sinceramente complicada para el ministro, porque realmente se demuestra cabalmente que ese accidente no debió haberse ocurrido. Primero, hay una falla del conductor, está previsto los castigos administrativos que se les debe dar al personal de conducción cuando incumple una tarea. Esto es así, digamos, y nosotros no vamos a defender lo imposible. Digamos, tenemos 128 años de historia y sabemos más o menos cómo son los accidentes. Pero decir, como se dijo públicamente y el mundo escuchó, de que era seguro que era una cuestión hecha por el sindicato para perjudicarlo políticamente, demuestra el grado de locura que tiene este buen señor de pensar que las cosas pasan únicamente alrededor suyo, y en vez de preocuparse por la seguridad del tránsito ferroviario, por los trabajadores y por los usuarios. Horacio, le quiero pedir nuevamente que nos explique el tema de las frecuencias de radio, porque acá todos azorados ayer escuchábamos la desesperación del controlador diciéndole que frenara 11 veces. Usted me dice, hay 2 frecuencias de radio, es probable que no la hayan escuchado. ¿Y por qué, de ser así, no estaba en la frecuencia correcta? Porque ese sería otro error, la luz roja que no se vio, la radio, además de la responsabilidad que yo le entiendo de la empresa con el tema de la seguridad de tránsito. Cuénteme de la radio. En los accidentes, siempre decimos, nosotros nunca vamos a hablar antes de que se sepa la pericia, porque es irresponsabilidad, es una cosa de tarados, prácticamente hablar antes de una pericia. Necesitamos peritos viendo qué es lo que pasó. Para eso hay que verificar una serie de cosas, los cambios, las señales, las frecuencias, la conducta de las personas, es decir, todo, absolutamente todo. Lo que le digo es que hay 2 frecuencias, una de radio vinculada a la circulación de trenes eléctricos y otra vinculada a los trenes diésel. Yo no puedo decirle qué es lo que pasó. Puede suceder que no funcione la radio, puede ser que no esté funcionando la frecuencia de esa radio, puede ser que la radio tuviera el volumen muy bajo. En realidad yo no lo sé qué fue lo que pasó. Para eso decimos profesionalmente que hay que esperar las pericias antes que abrir un juicio respecto de un accidente. Lo que hizo el señor ministro no solamente es un desconocimiento de cómo se debe proceder en la industria ferroviaria, sino que simplemente es hablar más rápido de lo que se piensa realmente. ¿Van a parar, Horacio? Me preocupa enormemente la actitud del ministro porque no es la primera vez que sucede. Ya hizo mención de cosas responsabilizando a los trabajadores en otras oportunidades y también ha dicho respecto del gremio, y eso sucede, no puede callar a este gremio que tiene independencia política, así como nosotros apoyamos fuertemente del 2013 en adelante todas las transformaciones que llevó adelante con el kirchnerismo y no tenemos ningún tapujos en poder aceptarlo y decirlo, de la misma forma que así hicimos eso, decimos cuando la gente se equivoca, desde que el accidente de 11 que decíamos, ¿cómo se le puede mandar nuevamente a reparar los trenes al Grupo Plaza del Miguel, cuando fue el hombre que desmanteló el sistema ferroviario? Por decir eso empezamos a tener ataques del ministro y prácticamente se le sacó la empresa al Grupo Plaza de Siciliano. Finalmente, es lo que decíamos nosotros, finalmente no era tan así como se decía y terminó preso el perito oficial, digamos, ¿no? El perito oficial, que es funcionario también del Estado, es el que está preso, y no el personal de conducción. Gracias, Caminos. Ha sido usted muy amable por su tiempo. No, por favor, presidente.